a hacer desde el capítulo 2. Gálatas 2. Vamos a leer del 1 al 5. Gálatas 2:5. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Padre, temerosos y celosos de tu poder y de tu palabra, clamamos para que nos ayudes a exponerla, a tu palabra, fielmente. Ayúdanos a ser claros, a tener toda nuestra atención puesta en lo que tú nos quieres decir en esta mañana, a través de esta palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, recordemos que Gálatas, esta carta a los Gálatas, es una carta general que es escrita por Pablo, y Gálatas se llama Gálatas porque es escrita a una zona de Galacia, en una provincia romana donde había varias iglesias. Entonces, por esto es una carta general para varias iglesias. El motivo por el que fue escrita: rechazar, contrarrestar las herejías que los falsos maestros judaizantes querían introducir en las iglesias, como hasta el día de hoy. Pablo exhorta a los habitantes de Galacia, a los hermanos, de una forma muy enfática. En el versículo 6 del capítulo 1 les dice: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejados del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro. Recuerdan que vimos todas estas cosas. Expusimos que era el evangelio. Y Pablo tuvo que defender su apostolado. ¿Por qué? Porque los falsos maestros querían desacreditar su apostolado y así desacreditar el mensaje que él daba. Por eso en el principio también en Gálatas 1:1 dice: Pablo, apóstol, no de hombres, o sea, no fue nombrado por ningún hombre apóstol, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces él expone su defensa. Y a medida que transcurre el capítulo 1 y en este capítulo 2, él hace defensa y empieza a mostrar argumentos por los cuales su mensaje es verdadero y por qué es apóstol. Entonces vamos a comenzar lo que vimos en la otra reunión. Defendió su apostolado y a la vez su mensaje evangélico.
Y el resumen de todo su mensaje, y ya lo vamos ahora a repetir, y ya se lo saben de memoria, me imagino. ¿Qué versículo? 2.16. Gálatas 2.16. El resumen de su evangelio o del evangelio es Gálatas 2.16. Que dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Los falsos maestros judaizantes, ¿qué enseñaban? Que tal vez sí o sí hacía falta Jesucristo para la salvación, pero que la salvación era completa cuando se cumplían las obras de la ley. Y Pablo es enfático acá, en el 2.16, resumiendo toda esa defensa y el Evangelio, que por obras nadie es salvo, sino por la fe en Jesucristo. También vimos en la última reunión cómo Pablo expone aquí en Gálatas 2, o relata, parte de lo que pasó en el concilio en Jerusalén. Donde todas sus enseñanzas, vimos esto el domingo pasado, todas sus enseñanzas del Evangelio y a todas las iglesias fue corroborada en ese concilio de Jerusalén por el resto de los apóstoles y líderes de la iglesia. Y lo hicimos vinculándolo con qué pasaje, con Hechos 15. Hechos 15, 1 y 2. Que coincide con lo que también Pablo relata esto. ¿Por qué? Porque la misma técnica, digamos, que utilizaron para introducirse en Antioquía, también la estaban usando para introducirse en las iglesias de Galacia. Entonces, en Hechos 15, Lucas relata lo que le pasó a Pablo. Entonces, algunos que venían de Judea, diciendo que venían de parte de los apóstoles y de los líderes de Jerusalén, enseñaban a los hermanos que les enseñaban, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Bien, entonces Pablo les va contando, y en Gálatas 2, él sigue relatando con un poco más de más detalles de lo que Lucas cuenta en Hechos 15. Y en Gálatas 2:3, Pablo continúa sus argumentos. Vimos Gálatas 1 y 2 en la otra reunión. Ahora vamos a empezar Gálatas 2:3. Pablo continúa sus argumentos en contra de estos falsos maestros y las enseñanzas de estos falsos maestros, ¿no es cierto? Poniendo como prueba, ¿a quién? Mas ni a un Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Estamos entendiendo, ¿no? Pablo se defensa y está luchando en contra de esa salvación que predicaban los falsos maestros haciendo obras. Y una obra de la ley judía mosaica, era que había que circuncidarse. Había que tener ritos, había que tener dietas especiales,
un montón de cosas. Estos falsos hermanos que decían venir de parte de los apóstoles de Jerusalén, entraban a las iglesias y lo hicieron en Galacia diciendo esto, que debían circuncidarse. Entonces Pablo empieza a argumentar y dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Pablo lleva a Tito a Jerusalén con la plena confianza de que iba sin circuncidarse y que iba a salir sin circuncidarse de Jerusalén. Tito era un hermano gentil. Totalmente, o sea, no tenía ni medio judío y medio gentil. Era totalmente gentil. Y ni él, dice, en el versículo 3, fue obligado a circuncidarse. Pablo incluye a Tito, aquí en Gálatas, como prueba de que la salvación no se alcanza ni se completa cumpliendo con las obras de las leyes mosaicas. Mostrando que los apóstoles, ni los apóstoles lo hicieron circuncidar estando ahí en Jerusalén, que era la cuna del judaísmo. ¿No es cierto? Bueno, ni estando ahí, los apóstoles ni líderes de la iglesia lo hicieron circuncidar. ¿Coincidiendo con qué? Que estos apóstoles y líderes de la iglesia de Jerusalén coincidían con el mensaje evangélico de Pablo. Lo que dice Pablo, yo predico, ellos también, porque si fuera algo diferente lo hubieran hecho circuncidar a Tito. ¿Y cuál es este evangelio? ¿Cuál era el evangelio? Por la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También Pablo prueba que esos falsos maestros que querían engañar a los gálatas estaban mintiendo al decir que iban de parte de los apóstoles, de la iglesia de Jerusalén. Y en el versículo 4, ¿qué dice de Gálatas? Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Esta parte del versículo 3 complete la idea de Pablo, la idea que Pablo plantea, este versículo 4 completa la parte del versículo 3, ¿no es cierto? Que habla que Tito no fue circuncidado a pesar, tiene continuidad, a pesar de estos hermanos que se introdujeron y decían y predicaban que debían circuncidarse, Tito no fue circuncidado. A pesar de estos hermanos que venían a decir y a querer imponer esto. Y acá empezamos el análisis. Era todo algo general que vimos y ahora vemos palabras por palabra. Falsos hermanos. Del griego, pseudadelfos. Implica cristianos tramposos o cristianos postizos. Introducidos a escondidas. Esto implica entrar ocultos sin mostrar sus verdaderas intenciones. Entonces, estos falsos hermanos, postizos, tramposos, se introducían sin mostrar la verdadera intención, que era desviar a las iglesias del verdadero evangelio e imponer estas herejías judaizantes. ¿Y cuáles eran sus intenciones? Esas intenciones ocultas, esa desviación. Apartar a las iglesias ¿de qué?
Muy bien, del verdadero evangelio. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Por la fe y por la gracia de Dios. Ese es el evangelio. Somos salvos por fe y por gracia. ¿Y que no? Esa salvación no depende de ninguna obra humana. Ese es el verdadero evangelio. Pablo es tajante con respecto a esto, a estos judaizantes. En Gálatas 1, 8, 9 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Bien, continuamos con el versículo 4. Vemos lo enfático, ¿no? Cualquier otro evangelio es anatema, es maldito. Que no diga que la salvación es por fe en Cristo Jesús y por gracia, es maldito. Y continúa en el versículo 4 diciendo, y esto a pesar de los hermanos que entraban para espiar nuestra libertad. Entraban para espiar. ¿Este término es usado en qué? Este término es usado para describir en el griego, esa palabra que es usada acá, describía que a espías que entraban a un campamento enemigo, ¿no? Para sabotearlo. Por eso Pablo utiliza esta palabra, espiar. ¿Y qué querían sabotear? La libertad que tienen los creyentes, estando unidos a Cristo, y llevarlos nuevamente a la esclavitud de las obras. Entraban para espiar para que los creyentes se desviaran de esta libertad que tienen en Cristo para ser esclavos de las obras nuevamente. El creyente, al estar unido a Cristo, y empezamos con los beneficios, tiene libertad. Libertad de tener que cumplir con las leyes mosaicas para ser salvos. Libertad, libres de cumplir ceremonias externas como forma de vida. Libertad de ya no tener que estar esclavizado al pecado y bajo el dominio del pecado. A través del Espíritu Santo que nos es dado, se nos es dada la capacidad de rechazar el pecado. Y principalmente libres de la maldición de no poder cumplir la ley. Unidos a Cristo, los creyentes son libres de la culpa y castigo por el pecado. Y de la maldición de no poder cumplir esas obras, ya que nuestro Señor Jesucristo ya cumplió con toda la ley. Él cumplió toda justicia. Mateo 3, 13 al 15. Mateo 3, 13 al 15. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesucristo vino a cumplir toda justicia para que el que crea en él sea justificado. Para que Dios vea en ti, si estás unido a Cristo, te vea como que hayas cumplido toda la ley.
¿Por qué? Porque al que estás unido tú, ya cumplió toda la ley. Nuestro Señor Jesucristo ya pagó por la culpa de los pecados de cada creyente y cumplió toda la ley que para nosotros es imposible. ¿Se dan cuenta ahora cuál es la verdadera libertad? Hay una hermosa canción que a un hermano le encanta. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo o todo en el nombre de Jesús. Por esto Pablo lucha encarnizadamente con estos falsos maestros y sus herejías, que querían volver a esclavizar a los creyentes, a cumplir lo que ya cumplió nuestro Señor Jesucristo en nuestro lugar. Y es por esto que Pablo exhorta a los Gálatas, en Gálatas 3, 1 al 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Exhorta firmemente Pablo a los Gálatas a que no abandonen la libertad que tienen en el Espíritu para volver a aferrarse a la esclavitud de las obras, de tener que cumplir con las obras. Amados hermanos, recordemos y valoremos siempre del acto más maravilloso de amor y obediencia y más conmovedor para el creyente. Cristo no solo cumplió toda la ley en su vida, sino que cumplió con la ley, sometiéndose al castigo por el pecado, y lo hizo voluntariamente. Romanos 6:23, ¿qué dice? La paga del pecado es muerte. Cumplió con la ley, fue hecho pecado por nosotros, entonces tuvo que morir. Cumplió con toda la ley en vida y muriendo, porque la ley requería que el pecado debe ser castigado con la muerte. ¿Vemos la obra de Cristo? Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. 2 Corintios 5, 5:21. Segunda Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No solo en vida cumplió con todo, sino muriendo cumplió toda justicia, para que nosotros fuésemos justificados
para que nosotros fuésemos salvados, para que al momento de creer el Espíritu aplicara esa justicia de Cristo en nosotros. Repito, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos libertó de la maldición de tener que cumplir con la ley. Por esto Pablo dice, ¿van a querer ser esclavizados nuevamente con esto? Sí, Cristo ya nos libertó de tener que cumplir esas leyes. Él ya cumplió con todo. Y termina el versículo 4. Para reducirnos a esclavitud. Estos falsos maestros, consciente o inconscientemente, no me voy a ampliar porque esto consciente e inconscientemente es para hablar un poco más. Me preguntan después por qué digo consciente o inconscientemente. Son emisarios de Satanás. Estos falsos maestros, consciente o inconscientemente, son emisarios de Satanás. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere Satanás? Que el creyente regrese a la esclavitud. No puede sacarle la salvación, pero regresando a la esclavitud se nos va el gozo. Regresando a la esclavitud de las obras, dejamos de confiar en Dios y en Cristo, en la obra de Dios maravillosa, en Cristo Jesús, para empezar a confiar en las obras, que nos van a llevar ¿a qué? A dudar. ¿Soy salvo? ¿Soy salvo? ¿Soy salvo? Porque estoy esperando hacer obras para merecérmelo. Dejo de confiar en Cristo. Y esto es lo que quería imponer estos falsos maestros. Satanás a través de sus emisarios, estos falsos maestros. La salvación no es por hacer buenas obras. Pablo es enfático y repetitivo con este tema. Y es por eso que en Gálatas 4:9, ¿qué les dice? ¿O qué nos dice a todos? Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Todo lo que es ley y cumplir con obras es volver a ser esclavizado. Luego de que Cristo ya nos había liberado. Nosotros somos los que queremos volver a eso. O estos falsos judaizantes que vienen a enseñar esto, y generalmente uno se hace ídolos o se apoya en la ley cuando no tiene fe. Al que no le es dada la fe por Dios para creer, su conciencia le pide que haga algo y empieza a hacer obras creyendo que eso lo salva. Y lo único que tiene que hacer es postrarse ante Dios y clamar por esa salvación y por esa fe y por ese arrepentimiento. El apóstol Juan también escribe claramente lo que nuestro Señor Jesucristo les dijo a los judíos. En San Juan 8, 8:36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La ley esclaviza. El Hijo, Jesucristo, es la verdadera libertad. Queridos amigos que nos visitan, y ahora hago un paréntesis, o nos escuchas. Tal vez creas
que eres totalmente libre. Yo hago lo que quiero. Y que ejerces tu voluntad. Pero te tengo una mala noticia. Tu voluntad es esclava del pecado. Mira lo que dice Dios acerca de tu supuesta libertad. Juan 8:34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Tu voluntad está esclavizada por el pecado. Si no has sido salvado, redimido por Cristo, tu voluntad es esclava del pecado. Romanos 6. 6:16 al 18. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. O eres esclavo del pecado o eres siervo de Cristo. No estás en el medio. No, que yo no me meto ni en una cosa. No hay cosas, no hay medias tintas. O sos esclavo del pecado o crees en Cristo y eres libertado del pecado. Esas son las opciones. Y lo más impactante, diría yo, muestra la condición del hombre antes de ser salvado y cómo Dios, por su gracia, salva. Efesios 2. Dos, 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ser esclavo del pecado es estar separado de Dios. Estar separado de Dios es la muerte espiritual. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Acá muestra el contraste. Cuando uno es salvado, es libertado y es regenerado y vuelve a tener vida espiritual porque está unido a Dios. Y muestra también la otra parte, que estar separado de Dios es estar muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. No nos damos cuenta, pero cuando no estamos con Cristo, no estamos unidos a Cristo, hay una corriente turbulenta y con mucho caudal que te lleva. Y no podés salir de ahí. Podés querer nadar para los costados, pero no vas a poder, porque estás muertos en vuestros delitos y pecados y porque eres esclavo para andar en esa corriente. Esa corriente de este mundo es toda la sociedad, todas las cosas normales, todos los pecados, todos los programas, todas las cosas que van en contra de Dios. Esa es la corriente de este mundo. Y los salvos anduvieron hasta ese momento, que fueron salvados. Conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, Satanás, entre los cuales también todos nosotros vivimos. Está escrita a los Efesios, esta carta a los salvos. Por eso dice, entre los cuales, esos que iban en esa corriente de este mundo haciendo cualquier cosa, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, que está esclavizada por el pecado. Sí, yo hago mi voluntad. ¿Recuerdan que ese es el punto? ¿Te crees libre? Bueno, esto es lo que dice Dios sobre tu libertad. Andás en los deseos de tu carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tu supuesta libertad no es libertad. Tu voluntad que ejerces libremente está bajo un rey, que es el pecado. Tú crees que gobiernas tu vida, pero el pecado y Satanás gobierna tu vida si no crees en Cristo y te arrepientes de tus pecados. No hay medias tintas, dijimos. O eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás. Con este pasaje de Efesios, aprovechamos y reafirmamos lo que Pablo defiende en Gálatas 1 y 2. La salvación no es por obras. Reafirmamos que solo puede ser libre por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, no por obras. Hechos 4:12, ¿qué dice? Porque no hay otro nombre en el que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El versículo, volvemos a estos judaizantes. Sí, Cristo sí, pero más obras. No, para ser salvo, un solo nombre y nada más que hacer. Creer en ese nombre. 3. Vimos en 1 y 2, en Gálatas 1 y 2. El que predica un evangelio diferente es maldito y emisario de Satanás. Retomo lo que estaba diciendo sobre tu supuesta libertad. Vimos varios versículos, los cuales nos muestran que si no te arrepientes y crees en Cristo, eres esclavo del pecado. ¿Recuerdas los versículos? Juan 8:34, Romanos 6:16 al 18, Efesios 2:1 al 9. Si no te arrepientes de tus pecados, eres esclavo del pecado. Y ahora te pregunto, ¿quieres seguir siendo esclavo del pecado? Lo cual te traerá condenación.
¿O quieres ser libre de una vez para siempre? Si quieres ser libre, arrepiéntete de tus pecados y cree por fe que Cristo es el único libertador. Clama a Dios que te conceda el arrepentimiento y la fe necesarios para tu salvación, porque tú no puedes solo. Tú no puedes con tus obras y siendo bueno ser salvo. Tienes que clamar a Dios que te dé el arrepentimiento para poder ser salvo. No dejes pasar más tiempo, porque no sabes cuándo te va a sorprender la muerte. Y una vez muerto, no tendrás más oportunidad de salvación. Y te verás condenado al infierno. Eternamente. Ten en cuenta esa palabra que tiene un eternamente condenado. ¿Te sorprende la muerte y abres los ojos? Y estás en el eterno sufrir. Bueno, los que enseñan un evangelio diferente a este que te acabo de predicar, de que la salvación solo es en Cristo y si no crees te vas al infierno, los que predican algo diferente son malditos, son emisarios de Satanás, cosa que Pablo estaba combatiendo allí en Galacia, en Antioquía y en todas las cartas que escribe, a los Éfesos también, a todos les escribe, porque es común en todos los tiempos hasta el día de hoy, los falsos maestros. Y Pablo, en el versículo 5 de Gálatas 2, dice, a los cuales, estos que entraban para reducirnos a esclavitud, estos falsos maestros que entraban para reducir a esclavitud a los creyentes, a estos cuales ni por un momento accedimos, cuando estaban en Antioquía, lo dijimos en el otro mensaje, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pablo era intransigente con respecto a la doctrina de la justificación por fe, porque ese evangelio le fue enseñado directamente por nuestro Señor Jesucristo. Por eso era tan firme Pablo, porque ese evangelio se lo enseñó el Señor Jesucristo personalmente. Como vimos en Gálatas 1, 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. No me lo enseñó ningún hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Por eso la firmeza. Le fue dada una fe inquebrantable y aparte fue enseñado directamente por Cristo Jesús. O sea que si se lo enseñó el Señor Jesucristo, quiere decir que es el único evangelio. Pablo ni por un momento negociaría ni accedería a diluir o corromper este verdadero evangelio, anexándole ritos ni obras de la ley mosaica. Pablo, como dice en Gálatas 2:5, ni por un momento accedimos a someternos. Pablo luchó con estos falsos maestros y ni por un momento les iba a hacer caso o iba a doblegarse ante estas enseñanzas. Y por eso, en Hechos 15,
lo que está relatando Pablo aquí en Gálatas 5 es lo que pasó en Hechos 15. ¿Qué pasó en Hechos 15? Estamos hablando que Pablo es enfático y firme porque el Evangelio le fue enseñado por el Señor Jesucristo. Pero en Hechos 15:1, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Lo mismo que pasó en Antioquía, estaba pasando en Galacia. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, con ellos se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén. Y allí fue el concilio. Que fueran a decidir qué hacemos con este tema. Ese era el concilio. ¿Qué dice Hechos 15? Discusión y contienda no pequeña. ¿Por qué? Porque Pablo se puso firme. Si hubo una gran discusión, es porque Pablo no cedió a ninguna de las falsas enseñanzas de estos falsos maestros, porque él no quería agradar a los hombres, por mantener la paz dentro de la congregación. O decir, bueno, me quedo en el molde, para que no haya lío, qué sé yo. No, gran contienda hubo adentro, porque él defendió el evangelio verdadero. Porque si hubiera accedido, para que no haya problemas y mantener todo tranquilo, el verdadero evangelio hubiese sido corrompido. Hubiera dicho, no, bueno, no voy a pelear, a ver, vamos a ver qué pasa, vamos a hablar después. No, si él accedía o recibía y no contendía contra ese evangelio, el evangelio iba a ser corrompido. Pablo no quería agradar a los hombres, sino que quería agradar a Dios. Gálatas 1:10. Gálatas 1:10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Primera Tesalonicenses 2:4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Y esta congregación se siente muy identificada con Pablo en este aspecto, por lo menos, ¿no? Tuvimos que elegir entre agradar a los hombres o agradar a Dios y dar un evangelio diferente al que está en la Biblia. Preferimos agradar a Dios. Muchos sabrán de qué estoy hablando. ¿Y por qué Pablo no accedió en nada ante los judaizantes? ¿Qué dice Gálatas? El versículo 5, para terminar. Gálatas 2:5. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos. ¿Por qué Pablo no accedió en nada ante estos judaizantes a someterse? Versículo 5 al final. Para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Si Pablo hubiera accedido a recibir o a compartir o dejar diluir el verdadero evangelio no hubiera llegado a vosotros
Gálatas ni a nosotros en esta época. Para que la verdad del Evangelio permanezca, debemos ser fieles y querer agradar a Dios y hablar lo que Dios dice en su palabra. Nuevamente, Iglesia, valoremos esa libertad y esa obra de la vida de Cristo y de la muerte de Cristo, que nos reemplazó a nosotros en tener que vivir, a no tener que vivir haciendo obras y a no tener que morir por nuestro pecado. Ya lo hizo Él. Agradezcamos, valoremos cada día esa libertad que Dios nos da. Y vuelvo al que no conoce a Cristo. ¿Seguirás siendo esclavo del pecado? ¿O clamarás a Dios por salvación? Que Dios ilumine tu corazón y la faz de Cristo resplandezca en vuestros corazones. Padre, te damos gracias por tu palabra, por esta exhortación de Pablo a no doblegarnos ante evangelios similares o que se asemejan al verdadero. Ayúdanos a luchar siempre por el verdadero evangelio, que es el que es por la salvación por fe en Cristo Jesús y no por obras. Clamamos para que tus hijos cada día no demos por hecho ni dejemos de agradecer la persona y la vida de Cristo. La persona, la vida, obra, muerte y resurrección de Cristo. Porque estamos unidos a Él. Y por eso, todo lo que Él pasó e hizo, lo hizo para que nosotros fuéramos justificados por Dios, o sea que fuéramos salvados, o sea que no tengamos que pagar ninguna deuda, solamente Cristo la puede pagar y ya la pagó. Que nuestros corazones se regocijen en esto y en esa libertad que Cristo nos da. Que tu palabra predicada, el verdadero evangelio de la salvación cuando crees y de la perdición cuando no crees, impacte en los corazones que han escuchado en esta mañana y que redunde para salvación, vida eterna de aquellos que aún no la tienen. Clamamos por todas estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.